H por nu. Él descubre matemáticamente que la energía es discreta y no es continua. Luego viene otro avance con Víctor Ruiz de Broglie. Él postula que el electrón se comporta como onda en materia, pero se comporta también como onda bajo ciertas circunstancias. Y esto se comprobó experimentalmente 2 años después. Bueno, y dice que la longitud de onda es igual a la constante de Planck sobre la masa por la velocidad de la partícula. Le bautizaron a ese comportamiento que se produce, esas ondas que produce el electrón bajo esas ciertas condiciones experimentales, como ondas de materia. Ahí hicieron el famoso experimento de la doble rendija, ¿no? Cuando es una sola rendija, y acá hay una pantalla especial, bombardean la rendija, aparece una sola estela de impactos de los electrones. Pero cuando son dos rendijas, y eso se llama el experimento de la doble rendija, se esperaría que aparecieran en todo caso dos columnas, ¿no? Pero aparecen varias. Ese experimento hasta ahora no se explica muy bien. Y esto es lo que se llama un patrón de ondas. Un patrón de ondas, ¿no? Entonces, no es que el electrón sea una onda, sino que se comporta como una onda bajo ciertas condiciones. Lo que me hace pensar que el electrón no necesariamente sea una partícula así esférica. Es más misterioso de lo que uno cree y pueda pensar, ¿no? Bien, entonces gracias a esas dos situaciones, a esos dos descubrimientos, luego viene Bohr, ¿verdad? Un ratito, ya está bajando el ruido. Vino Bohr y él puede, ¿no? Él puede calcular para el átomo de hidrógeno con mucha exactitud la energía en los niveles, ¿no? No solo eso, él puede calcular las distancias a cada nivel, ¿no? Puede predecir las longitudes de onda de un electrón cuando baja, ¿no? De un nivel a otro, ¿no? Y eso se puede comprobar experimentalmente con los espectros de emisión continua o discontinua de, el átomo de hidrógeno. Pero sucede que cuando aplicaban esa ecuación o las ecuaciones de Bohr para otros átomos distintos, no funcionaba. Quiere decir que quizás Bohr había descubierto la punta del iceberg, ¿no? Que había hacia abajo, todavía no se sabía. O sea, él había descubierto una partecita muy particular de una realidad muy compleja, ¿no? Es así que luego viene este científico Heisenberg y demuestra matemáticamente que la multiplicación de las incertidumbres de la medición de la posición y el momento es mayor o igual
a la constante de Planck sobre 4pi. Las incertidumbres jóvenes vienen a ser en las incertidumbres de medición, viene a ser el valor real, ¿no? Menos el valor medido. O en este caso, el valor real se asume como el valor calculado, ¿no? ¿Qué dice él? Que cuando el delta de X es pequeñito, el delta de P sube para que esta, digamos, igualdad o desigualdad en este caso se mantenga. Pero si tú eres muy preciso y hay muy poco error en la medición o en el cálculo del momento, este es muy pequeñito, automáticamente este sube para mantener el valor de la desigualdad. Y eso experimentalmente también se comprueba con un experimento muy sencillo que él hizo, ¿no? Con la luz, ¿ya? Entonces, el principio de incertidumbre que dice que es imposible conocer simultáneamente la posición y la velocidad del electrón y por tanto es imposible determinar su trayectoria. Es algo así como que ya sabes más o menos por dónde va a pasar el electrón, pero prendes la luz y ya no lo ves jamás al electrón, porque la energía de la luz igual ya la excitó y ya saltó, ya se fue. Y eso se le llama, bueno, no es incertidumbre de la duda de qué va a pasar en el futuro, ¿no? La incertidumbre es con respecto a las mediciones. Tiene que ver con medición, ¿ya? Eso se estudia, se entiende bastante en los cursos de metrología. No es la incertidumbre, oh, de qué va a pasar más adelante, no. No es ese tipo de incertidumbre. Bien, entonces, mientras Bohr nos habló de órbitas, entonces surgía la pregunta si es que era cierto que el electrón siempre se movía en esas órbitas, ¿no? ¿O qué estaba pasando? ¿Por qué no se cumplía eso en el resto de átomos diferentes del hidrógeno? Entonces Rödinger les dijeron experto en el manejo de ondas. O sea, el tema de ecuaciones diferenciales, los modelos matemáticos que describen el comportamiento de una onda electromagnética, que ya se conocía desde los años 1700, gracias a un científico llamado Maxwell. Bueno, él aplica esos conocimientos al electrón. Adicionalmente, considera la ecuación de de Broglie y hace lo que se conoce en ingeniería, algo bastante común, como un balance de energía. La energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial, o algo que se conoce mucho en física, ¿verdad? Y al final llega a esta expresión, que no vamos a memorizar porque no se requiere, pero ya saben ustedes de dónde nace. Es un balance de energía. Y el resultado de las ecuaciones diferenciales, o por si acaso, no son números. No es esto, ¿ves? Tú haces x más 5 igual a 10 y x es igual a 5, ¿no? Profesor, ¿Sí? no está compartiendo pantalla. Ah, ya, disculpe. Este ruido como que turna un poco, pero ya va a terminar. Ahora ya.
Gracias. Ya, profe. Bueno, así rapidito nada más. Ahí está la ecuación de Broglie, ¿no? Que les dije que él es el que postula que el electrón se comporta como onda y a la vez es una partícula, ¿no? De tal forma que muy hábilmente descubre esta ecuación. 2 años después se logra comprobar experimentalmente, ¿no? Heisenberg refuta a Bohr y encuentra el motivo, la razón por la cual no se puede calcular con exactitud la posición y el momento del electrón para el resto de átomos diferentes del hidrógeno. ¿Ya? Y es así que demuestra matemáticamente que el resultado de multiplicar las incertidumbres de la posición y el momento del electrón es mayor o igual a h sobre 4. O sea, él lo dice matemáticamente, ¿ya? Estos deltas son incertidumbres, por si acaso. Es lo que se conoce en el tema de mediciones o metrología como un error. ¿Qué es el error? Es la diferencia entre el valor real menos el valor medido. Lo que uno siempre quiere es que las incertidumbres sean pequeñas, pero estas dos están amarradas por esta ecuación o inecuación. Entonces, cuando este valor es pequeñito, automáticamente, por un tema de compensación para mantener esto, este de acá va a subir. Y al revés, cuando tú quieres ser más preciso en el tema del momento o energía, y este delta se hace pequeñito, porque haces un cálculo muy exacto, este se dispara hacia arriba. Por eso es que él demuestra que no es posible, pues, conocer simultáneamente la posición y la velocidad del electrón, y por tanto es imposible determinar su trayectoria. Más o menos el experimento mental análogo es como que tú sabes por dónde se movería un electrón, está pasando por ahí, apuntas con el microscopio, ya sabes que por ahí va a pasar el electrón, prendes el foco para ver, está todo oscuro, prendes el foco para ver y ¡pum! El electrón ya se fue. Nunca lo vas a ver, ¿no? Porque pues, ni bien recibe energía, tú prendes la luz, el electrón lo absorbe y sale volando, ¿no? Entonces, más o menos así es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Luego les decía Rödinger, un experto en ondas electromagnéticas, aplica sus conocimientos de ecuaciones diferenciales, el modelo de una onda electromagnética al electrón, aplica la ecuación de de Broglie y hace un balance total de energía, donde la energía cinética más la energía potencial es igual a la energía total. Y llega a esta expresión rarísima de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y les decía, cuando tú tienes una ecuación algebraica común, pues tú despejas la incógnita y obtienes un valor, ¿verdad? Un número. Pero cuando tienes una ecuación diferencial, pongámosle a ver una sencilla, diferencial de tiempo con respecto a x va a ser igual a 4x. Entonces esto se resuelve con integrales. Se aplican integrales y este es así. Les acabo de poner una ecuación diferencial bastante sencilla. Y este es el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Es igual a 2x cuadrado entre los límites inicial y final.
Pero lo que se obtiene es una función. Es una función donde tú le puedes dar al valor de X muchos valores, iniciales y finales. Y esto es lo mismo. El resultado de esta ecuación son unas figuras espaciales, funciones espaciales geométricas. Una de esas soluciones es una esfera. Otra solución es un lóbulo o bilóbulo, ¿no? Otra solución es un trébol. Es decir, la solución de esta famosa ecuación son esas figuras geométricas. ¿Y qué vienen a ser esas figuras geométricas? Los orbitales. ¿Qué son los orbitales? Regiones del espacio por donde hay la mayor probabilidad, aproximadamente un 90%, de que se encuentre un electrón por allí moviéndose. O sea, repito, el resultado de esa ecuación tan compleja son estas figuras. Ahora, esas figuras hay que, hay que especificar ciertas cosas, porque así como está, no nos da mucha información. Por ejemplo, es importante especificar, uno, la forma. Oye, ese orbital por donde se mueve el electrón es la esfera, son los dos lóbulos, o es el trébol. Y falta uno más, que es difícil dibujar. ¿Cuál de esos cuatro es ese? ¿No? Ahora, el tamaño está en la esfera más pequeña que hay, en la que le sigue, porque por nivel van creciendo estas esferas, estas funciones, estas figuras geométricas. Ahora, ¿en qué dirección está? Porque si es entiendo que si son dos lóbulos, pues puede estar en el eje X, puede estar en el eje Y, o podría estar en el eje Z. Bueno, ¿en cuál de esos tres estarían los electrones? Y este trébol tiene 5 posibilidades, en 3 ejes y en 2 planos. Entonces se dan cuenta que necesitamos especificar ciertas cosas a estas funciones o figuras geométricas. Y precisamente esas especificaciones vienen a ser los números cuánticos. Los números cuánticos. ¿Ya? Entonces los números cuánticos son n, que hace referencia al nivel, al tamaño, L a la forma, si es una esfera, si son dos lóbulos, si es tetralobular, ML o simplemente M a la orientación en qué eje va a estar o plano, y S al giro del electrón, que puede ser horario o antihorario. Entonces son como cuatro, por decirlo así, cuatro coordenadas que hay que especificar. Pero bueno, no son coordenadas de posición, ¿no? Y se representan entre paréntesis y con coma en ese orden, ¿no? Primero va el N, luego el L, luego el N y luego el S. El cuarto número cuántico no estuvo incluido en la propuesta de Rödinger, sino que fue desarrollada por Paul Dirac, otro científico brillante, ¿no? Que llegó mucho más allá de lo que hizo Rödinger incluso, ¿no? Y a Rödinger pues le dieron el premio Nobel por su ecuación. Pero saben que también Heisenberg había desarrollado lo que se llama un arreglo matricial. Pero el arreglo matricial es complejo y ocupa muchas páginas. Lo que pasa es que Rödinger no era un experto en matemática, ¿no? Perdón, Heisenberg, pero Rödinger sí. Y Rödinger logra una única ecuación elegante
que describe el comportamiento del electrón, ¿no? Pero como Heisenberg era muy influyente en esa época, a Heisenberg también le dieron el premio Nobel por lo mismo, ¿no? Aunque en realidad ya no se lo merecía, ¿no? Porque le ganó Rödinger. Pero bueno, así se manejan la- las personas, ¿no? Es como a Einstein no le dieron el Nobel por la teoría de la relatividad, sino por un trabajo que él hizo del efecto fotoeléctrico, donde al final él dice el fotón o en la luz son ondas, sí, es cierto, electromagnéticas, pero bajo ciertas circunstancias también se comporta como si fuera una partícula, porque hace como un efecto de golpear también, y las bautizó como fotones, pero no tienen masa, es que en realidad no es partícula, ¿no? No tienen masa, ¿no? Son como esferitas de luz, pero bueno, algunos científicos a la actualidad no están muy de acuerdo con eso, ¿no? Yo sospecharía que tampoco es tan cierto, pero habría que tener los argumentos suficientes para poder refutar a un genio, ¿no? Bien, el n, que vendría a ser el nivel, empieza desde uno y sigue hasta el infinito, ¿ya? El L, que hay que especificar, es la forma del orbital. Es decir, es una esfera, son dos lóbulos, es tetralobular, y eso se puede codificar con números que van desde 0 hasta n-1, ¿ya? Donde 0, a ver, este es el, donde 0 representa a S, 1 tiene su equivalente en letra P, el 2 en D, el 3 en D. O sea, como les digo, los números cuánticos son algo así como especificaciones de los orbitales que hay que hacer. La solución de la ecuación de Rödinger son los orbitales, las figuras geométricas, las funciones geométricas, ¿ya? Y un detalle, o sea, si n vale 4, por decirlo así, L siempre va a ser menor. L puede ser 0, L puede ser 1, L puede ser 2 y L puede ser 3. Porque L va hasta n menos 1. Jamás L será 4 cuando n sea 4, jamás. ¿Ya? Ese es un detalle. Bien, el ML va desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Veamos, por ejemplo, el caso más sencillo con los orbitales P. Los orbitales P, si yo los dibujo, tienen esta forma, ¿no? Lo estoy dibujando en sus ejes. Ahí está. Entonces este adopta un valor de 0, este es de menos 1 y este es de más, donde el valor de 0 indicaría de que los lóbulos están en el eje X, el menos 1 que está en el eje Z, el más 1 en el eje Y. Y finalmente el S indicaría el giro del electrón. Si es horario, el más un medio, sale también eso. Si es antihorario, el giro es menos un medio.
Este número más un medio menos un medio sale de un cálculo bien complejo. Pero hasta ahorita, por ejemplo, yo no lo entiendo muy bien. Pero es que esa es más labor de los físicos que de los químicos, ¿no? Los físicos sí tienen que saber todas esas formulitas, conocerlas, cómo han llegado, cómo han deducido a ese valor de ese. ¿Ya? Después estos no provienen de fórmulas, estos son códigos que se están dando para especificar al orbital. Pero este más un medio menos un medio es más complicado de lo que creen. Eso viene de un cálculo. ¿Ya? Entonces, para no estar dibujando los orbitales, se los reemplaza por cajas, ¿no? Un diagrama de cajas. Este sería el orbital, ¿no? Px, este es el Py y este es el Pz, ¿no? Y si quieren, arrancamos por Px, Py, Pz, como sea. Pero para no dibujar los orbitales se hace un diagrama de cajas, ¿no? Así. Como que este está reemplazando, esta caja está reemplazando esta figura, esta caja representa a esta figura y esta otra caja representa a esta figura. Y es más útil para entender mejor la distribución de los electrones cuando hagamos la distribución o configuración electrónica. Entonces, a este punto yo quiero que vean cómo sería el modelo del átomo, el modelo actual. Entonces, en el centro estaría el núcleo, que es bien pequeñito, como un grano de arroz en un estadio, y ese es el orbital 1s, ¿no? Luego viene el orbital 2s, que también es una esfera, solo que más grande. Luego viene el orbital 2px, se ubica en su eje, 2py, y en el vertical el 2pz. Y ahí tenemos entonces 4 orbitales en el segundo nivel. En el primer nivel solo hubo una esfera pequeña. En el tercer nivel viene esa esfera más grande. Y vienen lóbulos también más grandes. En el eje X, Y y Z. Van 4 orbitales en el nivel 3. Pero van a venir 5 orbitales más. Porque a partir del nivel 3 vienen los orbitales D. Y ahorita vienen. Pero antes, por orden de energía, el orbital 4s, una esferota más grande que las de 3 y 2, ¿no? Ya vienen los orbitales de esos azules, ¿no? Son tetralóbulos ubicados en los ejes, pero uno está en un plano y hay uno bien raro que es dos lóbulos como un picarón en el medio, ¿no? Y se enganchan en el eje Z, ¿no? Y ese sería el modelo del átomo, miren, por las regiones por donde se moverían los electrones. O sea, no era que giraba el electrón como cualquier cosa alrededor del núcleo, sino que el electrón se estaría moviendo en esos espacios.
Eso nos ha revelado la matemática, ¿no? El pensamiento matemático de este tema, ¿no? ¿Qué tan cierto sea? ¿Será cierto? Pues al parecer sí, porque algunos experimentos revelarían que esto sí es verdad, que esto sí es verdad, ¿ya? Ahora, por ahí conversando con algunos colegas, leyendo un poco, no es que el electrón se desplace, sino que el electrón aparece y desaparece, aparece y desaparece. Ese sería más el comportamiento del electrón, aparentemente, ¿ya? Bien, ¿cómo se especifica un subnivel? Pues con eso, con dos números cuánticos y especificando el número de electrones. Aunque en realidad el número de electrones puedes obviar y decir simplemente 1s, ya ese es un subnivel. El 2s es un subnivel. El 2p es otro subnivel. El 3s, 3p, 4s, 3d, 4p y así. El n con el l te dan o especifican un subnivel. Obviamente pertenecerán esos subniveles al nivel donde tú estás especificando, ¿no? Por ejemplo, en el nivel 2, yo tengo dos subniveles. ¿Quiénes? El 2S y el 2P. En el nivel 3, yo tengo tres subniveles. El 3S, el 3P, el 3D. Estoy diciendo subniveles, no estoy hablando de orbitales. En el nivel 4 hay cuatro subniveles, 4S, 4P, 4D, ¿no? Y así, ¿no? 6P3 me indicaría que en su nivel 6P, que pertenece obviamente al nivel 6, ¿no? Y en ese subnivel hay 3 electrones. Ahora, cada orbital alberga como máximo 2 electrones. Partamos de allí, y de allí van a salir unas cuantas formulitas. De allí van a salir unas cuantas formulitas, ¿ya? ¿Qué más tenemos? N tiene que ver con el tamaño, ¿no? Vimos allí en la animación que conforme iba subiendo el nivel, las esferas iban aumentando de tamaño, ¿no? El volumen, la energía, entonces aumenta con el valor de N. La forma puede ser S, P, D o F, donde significa una esfera, P dos lóbulos, D un trébol, y el F ya es una cosa media rara. Pero para evitar estar dibujando orbitales, imagínense, eso tomaría mucho tiempo, se prefiere el diagrama de cajas. Ahora, para no estar trabajando con letras, L se le busca un equivalente en números, ¿no? S significa 0, P es 1, D es 2 y F es 3. Y eso sí arbitrario, como les digo, no sale de una ecuación, son códigos, ¿no? Son parámetros. Salvo el S que sí les digo que se ha calculado, ¿no? Bien, entonces, no solamente necesitamos el tamaño, la forma, sino la orientación, pues, en qué eje está del espacio. Y en cada eje se le representa pues por un número, ¿no? Entonces es muy útil tener presente las cajitas, dibujar las cajitas para ponerle unos numeritos abajo que indicarían en qué eje estaría, ¿no? Entonces los orbitales S siempre tienen valor de
M de 0, cuando hay orbitales P, va desde -1 hasta +1, cuando esos orbitales D, desde -2 hasta +2, y orbitales F, desde -3 hasta +3. Es decir, hay 3 orbitales P, 5 orbitales D y 7 orbitales F. Y 1 S nada más, ¿no? Siempre números impares, miren, ¿no? 1, 3, 5, 7. Y aquí vienen las fórmulas útiles, ¿no? Número máximo de electrones por nivel hasta el nivel 4 es 2n al cuadrado. Entonces, si te hacen una pregunta, oye, en el nivel 3, ¿cuál es el total de electrones que hay? Irían desde el 1 hasta el 3. Pues 2 por 3 al cuadrado van 18. Entonces, si tú haces la configuración electrónica y cuentas todos los electrones hasta el nivel 3, debería darnos 18, ¿no? El número de subniveles coincide con el número de niveles. Entonces, si n vale 3, vamos a tener también 3 subniveles. El 3s, el 3p y el 3d. El número de orbitales por nivel es n al cuadrado. Es decir, quiero yo el número de orbitales sería igual a 9. Y es cierto, porque el subnivel 3s sería un orbital, hay un orbital, en el 3p hay 3 orbitales, y en el 3d hay 5 orbitales. Total, 9 orbitales, ¿no? Check, check y check, ¿no? Número de máximo de electrones por su nivel es 2 por 2L más 1. Y el número de orbitales por su nivel también obedece esta fórmula, 2L más 1. Y hay una formulita muy simple que se llama la energía relativa, que es igual a N más L, para saber qué orbital, o entre los orbitales, para comparar la energía, quién tiene más o menos, se puede calcular con esta fórmula de energía relativa N más L. Es un valor más que todo cualitativo, ¿no? O sea, este no nos da, no es una fórmula que nos dé la energía en kilojoules, como nos la daba la ecuación de las ecuaciones de Bohr, ¿no? No tiene unidades, ¿no? Porque es un valor que nos da una idea nada más de que tiene mayor o menor energía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué todo esto? Porque la idea es llegar a la distribución electrónica. ¿Qué es la distribución electrónica? Entonces, dado un elemento de la tabla periódica, por ejemplo, potasio, y su número atómico, que nosotros hagamos, escribamos, notifiquemos cómo están los electrones ubicados en cada subnivel. Entonces eso tiene un orden, ¿no? Primero, vieron ustedes la animación, ¿no? Era el 1S, luego viene el 2S, luego viene el 2P, luego viene el 3S, 3P, y luego viene por orden de energía el 4S. Ya vamos a ver ese tema. Entonces, hasta donde he escrito, vamos a ver si llega a 19 electrones o si necesito más, más subniveles. Máximo por subnivel alberga, por orbital, perdón, 2 electrones, ¿no? Casi ya 6. Hasta ahí ya van 10, 12, 18 y 1, 19. Esa sería la configuración electrónica del potasio.
Pero este llenado obedece a ciertas reglas, a 3 reglas, ¿ya? Voy a dibujarlo. Para no estar dibujando las figuras geométricas, les dije es bastante útil las cajas. Entonces miren cómo se hace el llenado. Tenemos el principio o regla de Afbao que dice, primero llena el orbital con un electrón hacia arriba, llena todos los orbitales con un electrón hacia arriba, y luego ya empiezas a llenar con los electrones hacia abajo. O sea, hablando en términos sencillos, ocupémonos primero del 1s. Uy, lo perdí todo. Bueno, el 1s entonces se llena así, hacia arriba y hacia abajo. Luego cuando tú pasas al 2s, como hay un solo orbital, también hacia arriba y hacia abajo. Principio de Afbao. Luego, cuando tienes el 2p, son 3 cajas, ¿no? O sea, 3 orbitales, 2px, 2py, 2pz. Entonces dice, primero llena todas las cajitas hacia arriba y luego con los electrones hacia abajo. ¿Qué indican estas flechas? El giro del electrón. Hacia arriba representa más un medio, o sea, el giro en sentido horario, y hacia abajo, el menos un medio, el sentido antihorario. Luego tenemos la regla del principio de exclusión de Pauli. Pero Afbao era el sentido de energía, ¿no? Es decir, antes o después del 3p sigue el 4s. Ese es por un tema de energía, ¿no? Luego, el principio de Hond dice, ¿no? Primero llena uno hacia arriba y luego uno hacia abajo. Y el principio de exclusión de Pauli dice que nunca puedes hacer un llenado de esta forma, ¿no? Eso es incorrecto, porque esto Es implicaría que incorrecto. cada electrón, que este electrón y este electrón tengan al menos un número cuántico igual. Por lo tanto, todos, porque por la ubicación y todo, ambos tendrían los mismos números cuánticos iguales, y eso no puede ser cierto. El principio de exclusión de Pauli dice que no puede haber dos electrones que tengan los mismos números cuánticos iguales. No puede haber. Entonces siempre va a ser una semiflecha hacia arriba y una semiflecha hacia abajo. Siempre, toda la vida. ¿Ya? Entonces, esas son las reglas que mandan para poder hacer el llenado de los electrones en las cajas o orbitales, ¿no? Entonces, Afbao, por el tema de energía o orden de energía, después del 3D va al 4S. Hond primero llena las cajas o los orbitales con un electrón hacia arriba, luego vas completando con un electrón hacia abajo, y Pauli no pueden haber dos electrones con los mismos números cuánticos iguales. A continuación tienen ustedes lo que se conoce la regla del serrucho, que te ayuda a recordar cómo debes hacer el sentido, el orden, ¿no? De los orbitales. El orden de los orbitales, ¿no? Entonces, si quieren, simplemente lo aprendes por memoria. Ahí está, ¿ve? Es en la secuencia. O si quieres, aplicando la regla del serrucho. Y es bastante útil también, ¿ah? Porque arrancas así, ¿ve? 1S, y te vas hacia abajo hasta el 7p. Perdón, 7s. Luego, la segunda columna son para los p. Termina 7p. Luego, la tercera columna es el d, pero a partir del nivel 3. Y termina, ojo, en el 6d. No existe el 7d. Y luego así, ¿no? Es bastante intuitivo, ¿no?
Entonces esto ya te está diciendo que cuando llegas, mira, ve, nunca vas a tener así un subnivel 3F, no existe. Tampoco vas a tener el subnivel 6F o 7F, no existe. Un subnivel 7D no existe. Salvo que se descubran más elementos, pero hasta el momento no, ¿no? Entonces pareciera que ya hay un orden, hay como una estructura establecida ya, ¿no? Y luego le haces el caminito, ¿no? Así, una flecha así, ¿no? Luego te vas así, al 2S, luego te vas así, luego te vas así, luego te vas así, y así, ¿no? Bueno, esa es una forma, ¿ya? Pero yo prefiero esta de acá, mira. Yo prefiero este arreglo, se le llama el arreglo piramidal. ¿Por qué? Porque me da bastante información. Si yo aprendo a hacer este diagrama, tengo más información que la regla del serrucho, que también es buena, es útil, ¿no? Pero este de acá me da mucha más información, mira. ¿Cómo se construye? Dibujas un triángulo, o si quieres el triángulo lo haces al final, como gustes, y vas a poner el primer orbital 1S, ¿ya? Y a la derecha vas a poner el primer gas noble, el helio, cuyo número atómico es 2. Luego arrancamos un piso hacia abajo, sería de su nivel 2, y va a terminar hacia la derecha en el león. Es decir, me recuerda esto ya a la tabla periódica. Y aquí colocas una línea vertical para hacer una división. Vas a poner 2S y 2P. Ya no, Alma, ya Luego escucho. trazas líneas paralelas a los lados. Y vas a irte hasta el séptimo nivel, ¿no? Este sería el tercer nivel, que termina en el argón 18, luego al cuarto, al quinto, al sexto y al séptimo. Y acá a la derecha ponemos sus gases nobles. Acá sigue el criptón, acá sigue el xenón y acá sigue el radón. Todos estos están en la columna 8A de la tabla periódica, ¿no? Y aquí ponemos entonces los niveles, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, pero S, los representativos S. Y aquí a la derecha, los representativos P. Este triangulito de acá lo vamos a anular. Y luego aquí abajo sigue el 3D. Aquí abajo continúa el 4D. Y de aquí vamos a dibujar dos líneas paralelas a los lados para tener dos espacios más. Este sería el 4F y el 5F. Y espectacular, mira, porque la secuencia sería así, ¿no? 1S, a 2S, 2P, ¿no? Luego sigue el 3S, 3P, 4S, 3D, 4F. Ya tienes el orden ya. Pero aparte de eso, que tienes el orden, aparte de eso, hay aquí otra esquema que me gusta mucho porque me da más información. Aquí dice 5D1 y 5D29. ¿Cómo se interpreta esto? Ya. En el 5D1, o sea, te va a decir que
Los lantánidos que van desde el 57 al 71 terminarán en 5D1. Fuera del 57 y 71 van a ir desde el 5D2 al 9. Y aquí abajo también tenemos los actínidos terminarán en 6D1. ¿Quiénes? Cualquiera que esté comprendido entre el 90 y el 113. Y si están fuera de ese rango, podrán terminar, dependiendo de su número atómico, en 6D2 al 9. Esta información no te la da la regla de Serrucho. Esta se llama tabla piramidal, la regla triangular. No lo van a encontrar en ningún libro porque es una modificación que le hemos hecho a un paper de los años 70. Que lo hemos mejorado, ¿no? La propuesta de un profesor, unos profesores universitarios en Estados Unidos. Entonces ensayemos una configuración electrónica. Por ejemplo, ya, ahí le he puesto 37 rubidio. ¿Cómo sería? Entonces, para no estar poniendo la configuración electrónica desde el 1S, que nos tomaría tiempo, se utiliza lo que se llama, ¿no?, la configuración electrónica abreviada utilizando el kernel. ¿Qué es el kernel? El kernel es colocar o bien hacer la configuración electrónica del gas noble inmediato inferior. Por ejemplo, si el número atómico que me piden que hagamos la distribución electrónica es 37, como en este caso, yo busco su gas noble inmediato inferior. ¿Cuál es? El criptón, ¿no? Que es 36. Entonces, empiezo, voy a repetir acá, 37 rubidio, la configuración electrónica empieza en criptón. Algunos le ponen el número atómico, otros no. Yo prefiero ponerle porque me ayuda a seguir la secuencia de la suma de los electrones. Y miren, después del criptón, ¿quién sigue? El 5S. ¿Cuántos electrones deben ir acá? Pregunta. ¿Cuántos coloco allí? 1. Uno, ¿verdad? Uno nada más. Con uno ya llenamos. Y ahí ya tengo en total 36 más 1, 37. Esa es la configuración electrónica del rubí. Y si más o menos, miren, ya puedo ir deduciendo la ubicación en la tabla periódica del rubidio. Si llega a 5S, quiere decir que está en el quinto nivel, ¿no? Quinto nivel, ¿no?, de la tabla periódica. A ver, otro más. Ese es del rubidio. Del vanadio. 23 vanadio. Entonces, el kernel inmediato inferior, ¿cuál es? El argón. Coloco 18 argón. Noten ustedes que se pone entre corchetes, ¿no? El número atómico, algunos le ponen otro. Ya está, argón. Después del argón, ¿quién sigue? ¿Sigue? 4S. 4 es. Sería 18, Ronca. 4S2 van 20. No escuchando, pues. ¿Quién sigue? El que ronca. Yo estoy escuchando. Ahora que 3D. sí. El 3D. ¿Cuántos? ¿Cuántos electrones? Pues van 20, ¿no? 18, 2, 20. Aquí iría 3, 3, profesor. exactamente. 3, ¿no? Vamos ahora al diagrama de cajas, ¿no? El S es un solo orbital, o sea, una caja. Ahí está.
Y en el D siempre son 5 orbitales, o sea, 5 cajas, ¿no? Llenado, uno hacia arriba, otro hacia arriba, otro hacia arriba. Primero lleno todas las cajas con un electrón hacia arriba, como dice, punto, ¿no? Así sería su diagrama de cajas, ¿no? Quedan dos cajas vacías, dos orbitales vacíos, no se llenaron. ¿Qué más tengo? Cadmio, 48, ¿no? El cadmio, entonces, el inmediato inferior es el criptón, ¿no? ¿Quién sigue acá? 5S. 5S. 5S, ¿no? ¿Cuántos van acá? Electrones. 2. 2. ¿Quién sigue? El 4D. 4D. 4D, ¿no? 38, van 38. ¿Cuántos le pongo acá? ¿Cuánto va ahí? 10 por eso. 5. 10, ¿no es Sí. cierto? 10. Ya está. Y con eso hemos terminado la configuración electrónica del cadmio. Del cadmio. ¿Ya? A ver, otro más. Bromo. Y luego ya viene el cromo. El bromo es 35, ¿no? El kernel, ¿quién sería? Argón. 18, argón. ¿Quién sigue? 4S. 4S, 2. ¿Quién sigue? 3D. 3D, ¿no? 3D, 10. Van 30. ¿Quién sigue? El 4P. 4 pesos. Ahí está. ¿Ya? Un detalle. A este se le conoce como el kernel. Y lo que está después del kernel es la capa de valencia. Así se le conoce, capa de valencia. ¿Ya? O sea, kernel son todos los subniveles que están más internos y los más externos se les denomina en conjunto la capa de valencia. Así en conjunto. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién sigue? Cromo. Arrancaríamos en argón. ¿Quién sigue? 4S. 4S. 4S, 2. ¿Quién sigue? 3D. El 3D. 3D, 4. Aparentemente así sería, ¿no? Pero el cromo es un caso bien especial, bien particular. Un electrón del S salta y se va al D. Entonces no queda así, queda así. Miren. Así queda 4S1, 3D5. ¿Por qué? Es un tema de estabilidad química. Este elemento así adquiere su estabilidad química pasándole un electrón a un orbital D. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Y por qué eso? Ya es el segundo por qué. Para poder explicar eso, tenemos que analizar bien, y eso se hace en química inorgánica. ¿Ya? No vamos a profundizar en ello ahorita porque no es la idea, ¿no?
Estoy escuchando. Pero lo que vamos a hacer es más bien resumirlo en reglas. Hay un micrófono abierto, lo voy a desactivar, ¿ya? Resumirlo en reglas, ¿ya? También ocurre para el cobre. Voy a borrarlo, ¿ya? El cobre. Para el cobre, que es 29, arrancaría también en argón 4s2, 3d9, ¿no? Pero no se queda así. Salta un electrón del S al D. 4s1, 3d. Es un tema de estabilidad química de este elemento. ¿Cómo saberlo? Bueno, podemos resumirlo en reglas. Y tengo la primera regla, que es la regla A. Dice, para los elementos transicionales D, se migra un electrón de S al D. ¿Pero en qué casos? Ya ahí tienes una tabla de resumen. En el nivel 4, mira, tienes dos casos. El cromo y el cobre. Es decir, tú haces tu configuración electrónica normal para el cromo, termina en 3 de 4, tienes que pasarle un electrón del S al D. Para el caso del cobre, termina en 3 de 9, tienes que pasarle un electrón del S al D. En el nivel 5, tienes 5 casos. Para el niobio 41, que normalmente termina en 4 de 3, tienes que pasarle un electrón del S y terminará finalmente en 4 de 4. Si la distribución electrónica normal termina en 4 de 4, ese es el caso del molibdeno. También tienes que hacer una migración. Luego tienes el del rutenio, y así no, del rodio y de la plata. En el nivel 6 tienes dos casos, platino y oro. En el caso del platino termina en 5 de 8 y el del oro termina en 5 de 9. Y hay, como quien dice, un invitado especial, el paladio, que es rarísimo, porque ahí no migra un electrón, sino que migran dos. Entonces, esta tabla son reglas, son ayudas mnemotécnicas, ¿no? No hay una sola lógica acá, por eso se establece una regla que nos ayude a recordar este tema. Cuando hay comportamientos así raros, diversos, hay que establecer reglas pues, para ayudarnos a recordar. ¿Qué puedo deducir yo de todo esto? Mira, ve, que si termina en D4, en 3 o 4 D4 va a haber migración, y siempre que termine en 3, 4 o 5 D a la 9 también va a haber migración, ¿no? Pero nunca lo va a haber si termina en D1, en D5 o D10. O sea, hay cositas que ya puedo ir deduciendo, ¿no? Me va a ayudar esta tablita a entender, a recordar. Memorísticamente, así recontramemorísticamente, apréndete estos dos nomás. En el cromo y el cobre hay migración. Quizás también el de la plata, quizás también el del oro, pero por lo menos cromo y cobre, que siempre, o casi siempre vienen en las preguntas que he visto de distribución electrónica. Por lo menos el cromo y el cobre. ¿Ya? También tenemos, ¿no?, la regla B y la regla C, que se ocupa de los lantánidos y actínidos, ¿no? Entonces también va a haber migración. Siempre es de un nivel superior e inferior, mira. En el caso de la regla A, para los transicionales D, siempre migra de un nivel superior a un nivel inferior, de N a N-1. En la B y la C también es lo mismo. Para los lantánidos hay migración del 5D al 4F. Como acá hay más casos,
Es más fácil aprenderse en donde no hay migración que en los casos donde sí hay migración, porque por ejemplo, para los lantánidos, si tu distribución electrónica termina en 4F1, 4F7 o 4F14, no va a haber migración. Y si termina en 2, 3, 4, 5, 6 o en 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí va a haber migración. Entonces es más fácil aprenderse en donde no hay migración, en 3 elementos. En Z58, Z64 y Z71. En el caso de los actínidos, también es más fácil aprenderse donde no hay migración. Si terminas en 2, mira, ve, en 2, en 3, en 4, que están seguiditos, 3 más 4 te da 7, y el doble de 7 da 14, ¿no? O sea, no hay migración en 2, 3, 4, 7 y 14. Números atómicos que les corresponde, ahí está 91, 92, 93, 96 y 100. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del serio. Y siempre es S, F y D. Van decayendo, ¿no? Siempre es S, F y D. Y el D siempre va a terminar en D1 o D0, dependiendo. Y esa información también me ayuda a recordar esta tabla. Por ejemplo, vamos a ver el caso del serio. El serio es 58, ¿no? Ahí está. Configuración electrónica. Empezamos por el kernel, 54 xenón. Luego sigue el 6S. A ver, el orden de los lantánidos y actínidos es así. 6S, luego sería el 4F, y luego sería el 5D. Mira, en el 6S lo completas con 2 electrones, el 5D inicialmente le pones 1, y haces el ajuste en el 4.